Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Daniel Suárez, soy vicedirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Quiero darles la bienvenida y saludar y celebrar este diálogo en la coyuntura que organizó el equipo de investigación de nuestra investigadora, directora de proyectos, Lidia Rodríguez, que también es profesora de Historia de la Educación Argentino-Latinoamericana y de la materia Educación de Adultos, y que actualmente está dictando un seminario sobre Paulo Freire en el Departamento de Ciencias de la Educación, y invitó a partir de eso a participar en esta conversación sobre Paulo Freire y la educación de jóvenes y adultos, junto con Manuelo Gómez, que ahora lo va a presentar Lidia. ¿No? Simplemente me acerqué para traerles el saludo y la alegría también del Instituto, del ICE, por propiciar esta conversación, este diálogo en torno de, bueno, el pedagogo latinoamericano del siglo XX por antonomasia, ¿no? Y aquel que ha inspirado no solamente líneas pedagógicas en el campo de la educación popular y de la investigación participativa, de la investigación acción participativa, sino también gran parte de la pedagogía moderna, no solo en nuestra América Latina, sino también en todo el mundo. Consideramos que era importante que el Instituto también estuviera presente en esta serie de conversaciones y de celebraciones en torno de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y bueno, nos parecía fantástico que el equipo de investigación y Manolo, ¿no?, entablaran una conversación en torno a esta relación. Así que bueno, la presentación más específica va a estar a cargo de Lidia, que bueno, oficiará no solamente como conversadora, sino también como coordinadora de este espacio, ¿no? Y también mencionamos que está con nosotros docentes y estudiantes del seminario Paulo Freire, que están aquí en el enlace, digamos, de Zoom, del Meet, no, del Zoom, perdón, y también está con nosotros la Coordinadora Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, ¿no?, Luis Aguirre, también estudiante graduada y de nuestra facultad. Así que bueno, Lidia, queridos compañeros y compañeras, los dejo en este diálogo. Me voy a quedar un ratito, después tendré que volver a otras actividades. Así que, bueno, los dejo al aire. Un abrazo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias, Manolo, por tu tiempo para contarnos cosas sobre Paulo Freire y la educación de adultos. Manuel Gómez es doctor en Ciencia Política, es licenciado en Ciencias de la Educación, es docente titular de la Historia de la Educación Social en América Latina de la Universidad Nacional de Moreno, fue coordinador nacional de Educación para Jóvenes y Adultos, y además es un referente histórico de la modalidad. Manolo tiene la historia de la educación de adultos por lo menos de muchísimos años en el cuerpo, ¿no? La historia de cómo se fue gestando y procesando en Argentina, también de conversaciones que han tenido en el campo de la modalidad con el propio Paulo Freire. Me parece que Manolo, se me había ido de la foto, esto del Zoom, ya pronto se va a acabar, esperen. Les contaba que Manolo es así, tiene la historia de la educación de adultos, la vivió, ¿no? Entonces lo que él nos cuenta no es solo lo que viene desarrollando conceptualmente, que es, por cierto, también muy, muy interesante, pero además lo cuenta desde ese lugar de haberlo vivido, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos por su tiempo para compartir estas conversaciones.
organizamos un poco algunas líneas de preguntas. Por supuesto, Manuela, vos contás como vos vas queriendo, pero nos gustaría que en primer lugar nos digas un poco cómo es tu vínculo con la modalidad de adultos, tu historia, digamos, personal, profesional, qué fuiste construyendo en ese campo, Bueno, para que los jóvenes estudiantes vayan recibiendo la historia de los propios testigos. Sí, me gustaría ser estudiante y que el referente histórico fuera otro, pero bueno. No te dejan. La historia no tiene retorno. A mí lo primero que quiero es agradecer muchísimo esta convocatoria que me sorprendió y que estoy profundamente agradecido. Bueno, por dos razones, porque es mi casa, Filosofía y Letras, donde me formé, y, y además porque la invitación viene de una persona como Lidia, que es una profunda investigadora de la educación de adultos, ¿no? Yo suelo decir que uno de los déficits que tenemos en la modalidad es la investigación. Y yo creo que Lidia, digamos, está marcando un camino por demás interesante en la sistematización, en el armado de la presentación de la educación de jóvenes adultos y adultos en toda la extensión y la implicancia que tiene. Yo tuve el gusto de trabajar con Lidia algún tramo de nuestra carrera, nos hemos encontrado alguna vez, sé de su seriedad profesional, y entonces la verdad que me ha gratificado mucho la propuesta, y en lo personal además me ha servido preparar esta conversación para, bueno, nada, uno nunca termina de acomodar las ideas, ¿no? Y las perspectivas, y siempre viene bien. Yo lo que le voy a pedir a Lidia en público es lo mismo que le acabo de pedir en la sala previa, ¿no? Que me interrumpa y que ella también ponga cosas, porque tiene de sobra como para poner, ¿no? Y después no sé si hay posibilidad tecnológica de estar abierto a algún diálogo, alguna pregunta, encantado, ¿no? Lidia, como buena investigadora, me planteó algunos puntos para desarrollar, y me parece muy bien. Y lo primero que me preguntaba era cuál era el vínculo mío con esta modalidad. Y en realidad yo creo que la autorreferencia no tiene demasiado sentido, salvo para marcar una cuestión quizá generacional, ¿no? Digamos, por dónde me comuniqué yo con la educación de adultos es por donde se han comunicado muchísimos docentes de la misma época, ¿no? Entonces, por ahí tiene sentido contarlo desde esa perspectiva, desde cómo entra un maestro, un Nobel maestro que alguna vez fui, eh, eh, primario en la preocupación de la educación de adultos, para la cual, dicho sea de paso y como un primer apunte, quizás en la escuela normal no se nos... Bueno, yo soy maestro normal nacional todavía, quedamos algunos en pie. Una actividad para la cual no se nos preparaba especialmente, ni en la didáctica general, ni en las llamadas didácticas especiales. No sé, digamos, por ahí teníamos una pincelada de alguna cosa respecto de la educación especial, pero de educación de adultos no era una materia totalmente pendiente. Entonces, lo concreto es que, nada, entré a reemplazar a un colega en una escuela que tenía un grupo, por supuesto voluntario totalmente, en Morón Sur, en realidad cerca casi de Merlo Gómez, para los que conozcan la zona.
un centro, y acá por eso hilo la progresión de lo que voy a contar con las cuestiones institucionales. Entro en un grupo de aprendizaje de jóvenes de 17, 18, 20 años, ¿right? Que era un centro de la campaña de alfabetización que había generado el gobierno radical del doctor Ilia en los años 65, ¿no? Este ingreso, este contacto mío era de los años 67, o sea, ya ha producido el golpe de Onganía, pero hubo un efecto de arrastre de esa campaña y entro en esa. Y después voy a volver sobre la campaña. De ahí después, bueno, en los 71, por ahí, fui maestro en Matanza, en un centro educativo comunitario, que también voy a volver sobre esta modalidad de DINEA de los 60, porque es lo más interesante. Terminé siendo director de un centro comunitario en Villa Las Antenas, en La Matanza, y de ahí a la experiencia de la DINEA en el 73 al 75. Y después, bueno, nada, después de muchísimo tiempo volví a la modalidad en el 2000 como director de adultos de ciudad y esto que ha dicho Lidia, la coordinación nacional del equipo. Lidia me planteaba como una primera aproximación cuál era la situación de la educación de jóvenes y adultos, que en esa época hablábamos de educación de adultos, no de jóvenes y adultos, en los años 60 y 70. Y a mí me parece interesante el punto para ver cómo llegamos al diálogo con Freire y a la incorporación de algunas categorías de análisis y de trabajo pedagógico que tomamos de Freire. Digo que es interesante porque en los años 60 se produce un quiebre en lo que es, si uno mira la recorrida o la historia de la educación de adultos, en los años 60 se produce un quiebre interesante por la modalidad y por lo que implicaba. Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, ni mucho menos porque no es el lugar, pero sí lo quiero referenciar, los años 60, en el año 60 la UNESCO declara la década del desarrollo, ¿no? O sea, estamos en un marco claramente desarrollista y yo marcaría ahí tres puntos que tiene que ver muy directamente con la educación de adultos. Estamos viviendo un proceso de descolonización a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, descolonización fundamentalmente en África y en Asia, y la irrupción en América Latina, comienza la irrupción de movimientos nacionales y populares de liberación variopintos, ¿no? Que va desde la Revolución Cubana, pero que también tiene a la Revolución peruana en el medio, el movimiento de Torrijos en Panamá, movimientos posteriores a Getúlio Vargas en Brasil, obviamente el peronismo en la Argentina, la Unidad Popular en Chile, Bolivia, también con movimiento nacional de liberación. O sea, en esa década del 60 hay un contexto donde la UNESCO pone sobre la tabla de este panorama una meta referida al desarrollo económico, fundamentalmente económico y de nuestras sociedades. Y en el año 65, digamos, hay una fecha que es bueno anotar, el primer Congreso Internacional de Ministros de Educación
organizado por la UNESCO en Teherán, donde digamos, se asume, o los ministros asumen, Argentina fue parte de esa reunión, donde se asume el compromiso internacional de la erradicación del analfabetismo. Y después voy a volver un poquito sobre esto, pero digo, salto del 60 al año 70, digo, para hacer una mirada de época, el documento de la UNESCO Aprender a Ser, que es el primero que comienza a hablar de la educación permanente y los pone a los adultos como sujetos de ese proceso de educación permanente, pero, digamos, vinculado específicamente al acceso a las nuevas tecnologías de producción. O sea, ya en el año 70 la UNESCO plantea el avance tecnológico, genera cambios en el mundo del trabajo y en el mundo de la producción. Por lo tanto, los adultos que forman parte de los trabajadores de nuestro sistema productivo tienen que optimizar su formación y su capacitación. Está involucrada la alfabetización, va de suyo, e involucrada la educación de adultos. Y además, es el primer documento de esa naturaleza que comienza a hablar de una teoría de la educación de adultos. Se avanza por ahí el término de andragogía, que después se va a retomar más adelante, pero ese es el contexto de los 60 y los 70. Y, por supuesto, en el año 61, en América Latina, la campaña de alfabetización de Cuba. Hago este breve paneo así internacional para presentar el otro hecho ya más nacional, que es la campaña que en el año 55 inicia el gobierno del doctor Illia. Y sobre esta campaña, a mí me interesa señalar dos cuestiones, que es la primera ruptura del sistema tradicional de educación de adultos. No es motivo de esta charla, no los voy a aburrir con esto, pero recordemos que de la ley 1420, que estaba previsto la atención de grupos de adultos iletrados o que no tuvieran educación, en realidad se fueron generando las escuelas para adultos, tal cual todavía las conocemos. No sé, Luisa me puede a lo mejor actualizar la información, pero hasta hace unos años era tal cual las conocíamos, ¿no? La escuela en el turno nocturno para los adultos, ¿no? En la escuela. O sea, en la escuela, en el proyecto sarmientino, normalista sarmientino, que no tengo necesidad de exponer ante este público calificado, el lugar que le daba a la escuela a la educación de adultos era el de la escuela. Ese aislamiento, llamémosle, de los adultos respecto de la escuela de adultos respecto de la comunidad, había sido un poco roto en el peronismo hasta el 55, con la apertura de la escuela a las formaciones en algunos cursos específicos, corte y confección, cocina, alguna cosa por el estilo, que implicaba un ingreso de la comunidad a la escuela desde otra concepción. Por supuesto que eso desaparece en el 55, a pesar de que existían, antes que me corrijan, los llamados cursos especiales, que todavía creo que siguen formando parte. Pero me interesa señalar cómo, en este contexto el impulso de los años 60 de la UNESCO, el documento, bueno, va a venir después el de educación permanente de los 70, pero en lo que se llevaba en la época, por decirlo de alguna manera, nace esta campaña de alfabetización
que se llamaba Programa Intensivo de Alfabetización de Adultos, que rompe las paredes de la escuela y empieza a poner la educación en las comunidades, ¿eh? Sin mayor construcción pedagógica específica, ¿no? O sea, lo positivo era esta ruptura del modelo escuela tradicional, lo positivo era la ruptura del modelo tradicional de ingreso de los docentes, porque los docentes éramos personas que teníamos algún tipo de vinculación social, comunitaria con alguna institución, entonces allí se ponía el centro. El lado flaco todavía era que no había una metodología, enseñábamos con los recursos que teníamos de la educación de los niños. Derrocado Ilía por la dictadura militar de Onganía del 66, ahí hay dos cuestiones. Digamos, por un lado, el programa de alfabetización y la preocupación por la educación de adultos sigue. Y por otro lado, me parece interesante marcar una cuestión de política nacional, nuestra Argentina, que tiene un impacto bastante directo con la educación de adultos. Básicamente, entre las fuerzas ideológicos, políticas y económicas que apoyaron el golpe de Onganía, había claramente un sector que podemos caracterizarlo así globalmente. Después hay cuestiones más finas para analizar, pero no viene el caso, pero un sector muy ligado al nacionalismo católico. Y ese sector nacionalista católico es el que, si me permite la expresión, se queda con el Ministerio de Educación. Ahora, por otro lado, después digo por qué esto era importante, por otro lado, el planteo político del gobierno de Onganía, ustedes recordarán que Onganía prohíbe la actividad política y prohíbe los partidos políticos porque tenía un esquema de pensamiento, el modelo era corporativo, y planteaban, digamos, además de la represión, además de cortarle el pelo a los que tenían el pelo largo y prohibir el rock y otras cosas, tenían la idea de que la construcción política de una nación o de un país se construye desde la comunidad y no desde los partidos políticos, ¿no? Es un llamado comunitarismo, sería como la parte más elaborada de lo que podemos decir corporativismo o fascismo, como querramos llamar. Pero había una idea de que la participación se daba a través de la comunidad. Y este sector elabora una propuesta que tiene un impacto directo sobre la educación de adultos, que es que al pueblo hay que educarlo para que pueda participar en la comunidad. Y sobre todo, digamos, esta era la perspectiva que tenía también respecto de los pobres. Entonces, la educación de adultos, a partir de ahí, empieza a tener unos canales distintos de los que tenía tradicionalmente. Este modelo también rompe la escuela liberal más sarmientina en el marco de las discusiones adentro incluso de los sectores más de derecha entre los liberales y los católicos. Pero bueno, no viene al caso. Lo concreto es que en el año 69, Onganía había asumido en el 66, en el año 69, casualmente el año del Cordobazo, se crea la Dirección Nacional de Educación de Adultos, ¿no? Medio un contrasentido que un gobierno represor genere una estructura que era la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que estaba destinado a los sectores más postergados, pobres, explotados, marginados, como cada uno le quiera llamar de su esquema ideológico. Pero era por esto, por esta idea de una estrategia de penetración para enseñarle a vivir, permítanme la ironía, al buen salvaje, ¿no? Digamos, esta era
la idea. Ahora, este movimiento, esta estrategia política coincide, quizás no casualmente, con la aparición del funcionalismo como doctrina predominante en la educación de adultos en América Latina. Todos conocemos la existencia del CREFAL, el Centro Regional de Educación Funcional para América Latina. El CREFAL, o la CREFAL, no sé con el tema de género cómo quedamos, que es la usina que plantea el tema de la educación funcional. ¿Qué dice qué dice la CREFAL y qué dice el funcionalismo? Y lo voy a leer textualmente porque me parece que está muy bien dicho y para qué voy a inventar otras palabras. Dice, en el mercado de empleo cada vez se restringe más el ingreso de la mano de obra sin adecuada calificación. Algunos países han puesto en marcha programas de reforma agraria cuyos beneficiarios enfrentan sin la preparación conveniente las dificultades propias de un cambio tecnológico, social y político. La alfabetización de adultos, elemento esencial del desarrollo general, debe estar estrechamente vinculada a las prioridades económicas y sociales como a las necesidades presentes y futuras de mano de obra. Entonces, teníamos la educación, por un lado teníamos las escuelas, las viejas escuelas del Consejo Nacional de Educación, que seguían con sus programas de origen sarmientino, replicando los 7 grados de la escolaridad para la escuela primaria, y por otro lado teníamos esta otra rama de actividad que reconoce entonces su aparición con los centros de la campaña de Ilia, por ponerle un nombre, pero consolida un sistema donde la educación de adultos se organiza no ya en las escuelas, sino en un sistema paralelo que son los centros educativos. Entonces, estos centros educativos modernos, con esta concepción moderna de penetración en la sociedad, generan una cantidad de cambios interesantes. Por empezar, plantean por primera vez un currículum para la educación de adultos. Famoso currículum de 4 áreas, no sé, no me acuerdo los nombres, ahora se me fueron, quedan medio raros, pero el área cosmológica para hablar de la matemática, el área de la expresión, la formación profesional y la ciencia social. Bueno, pero hay un currículum, cosa que antes no había, antes era la réplica de los niños. Y hay una nueva duración de la educación de adultos, 3 años, no ya los 7 de la escuela, sino 3 años en los centros educativos. Y comienza dos experiencias micro. La microexperiencia de las escuelas primarias, o sea, toman algún número de escuelas primarias y le transforman el currículum y lo adaptan a los 3 años, dejan los 7 años de escolaridad prevista. Hay una cierta descentralización porque la DINEA es el único organismo del Ministerio de Educación que en cada provincia tiene un delegado, tiene un jefe. O sea, hay una suerte de descentralización. Y por otro lado, una innovación por demás importante, comienza la experiencia de los centros de nivel secundario, de los CENS. 7 CENS que se establecían por convenio con las empresas nacionales y un gremio que fue la asociación bancaria. Para los que son más jóvenes, las empresas nacionales, a nosotros que ya tenemos años, nos suena, todavía seguimos diciendo Entel en lugar de Telefónica o Telecom, pero bueno, los teléfonos eran estatales, los ferrocarriles eran estatales, la energía eléctrica, Segua era estatal, iba a decir Luz y Fuerza,
Y con esas empresas nacionales se establecen estos tres primeros. Y por otro lado, también había un ordenamiento, porque todo esto que puede sonar muy innovador, que de hecho lo era, se hacía en un cierto marco ideológico. Estábamos en plena Guerra Fría, nosotros estábamos alineados, nosotros no, el gobierno militar estaba alineado con Estados Unidos, la OEA era el instrumento de gestión de Estados Unidos para América Latina. En consecuencia, nosotros también en la educación de adultos generamos un centro, el CEMUL, el Centro Multinacional de Educación de Adultos para la región, para lo que hoy llamaríamos Cono Sur, no Cono Sur, sino el Río de la Plata, porque Brasil no estaba ahí, digo, más bien los países de la Cuenca del Plata. Se crea el CEMUL con una misión de formación de cuadros, supervisores, directivos y docentes. O sea que, fíjense que hay una renovación curricular, una renovación institucional, una renovación en la formación. En lo personal, yo hice el curso de director de un año en el CEMUL, y se nos daba una apertura de economía, sociología, obviamente sin ningún tipo de cuestionamiento crítico al sistema, como estaríamos pensando a partir de que estamos convocados hoy para recordar los 100 años de Freire. Este era el panorama de los 60 y 70. Y yo me permito agregar un actor no gubernamental, pero que para mí ha sido muy importante, que es INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, con sede en Reconquista, que también marca la tónica de la época, ¿no? Es a partir de una decisión pastoral de la Iglesia Católica en el norte de santafesino, se genera un programa de educación de adultos, que tenía un programa de radio, que formaba monitores propios de la comunidad. El programa de radio puede parecer aleatorio o menor. No era menor, porque la educación era a través del programa de radio, ¿no? Y a mí siempre me quedó grabado que el Consejo Nacional de Educación también tenía un programa de radio que salía media hora antes del de INCUPO, ¿no? Y el programa del ministerio se llamaba Nunca es tarde, y el programa de INCUPO se llamaba Juntos Podemos. Digo, una buena graficación de dos concepciones de para qué se hacía la educación de adultos. Ahora, este programa, y ya voy aterrizando, Lidia, en la DINEA del 73, este movimiento, llamémosle innovador, que implicaba la DINEA de los 69, 70, 71, 72, afortunadamente tuvo un talón de Aquiles, que es a quien convocaba. O sea, ¿quiénes entrábamos a trabajar en los centros educativos? Comentario formal, pero que ayuda a entender. En el estatuto del docente, para ser docente de adultos, había que ser maestro titular con 5 años de antigüedad. Los que somos del gremio sabemos lo que implica llegar a ser titular. Más 5 años, estamos hablando de una edad por lo menos de 30 para arriba, digamos, ¿no? Los que fuimos convocados, o los que éramos invitados a formar parte, a tomar cargo en los centros, éramos por lo general jóvenes, estudiantes, no me animaría a decir el porcentaje, pero un 80% militantes de algo, de un grupo parroquial, de un grupo social, de un partido político, de un sindicato, ¿no? Una realidad variopinta. Entonces, la verdad que el tiro le salió por la culata, porque esa estrategia de adaptación
voy a tratar de ser académico, porque me salen otras palabras, pero ese intento de lograr mayor adaptabilidad en los adultos, ¿no? Expresado en los programas en que sepan usar una letrina, sepan usar la cocina, tengan flores en el jardín y pinten las paredes y sean educados, se dio vuelta. Entonces se generó un tipo de relación y un tipo de realidad que se expresó gremialmente en un gremio que se llamó APEA, Asociación Profesional de Educadores de Adultos, que de alguna manera agrupó a toda todos esta realidad variopinta. No quiero hacer casuística ni dar nombres, pero si uno entrara en detalle encontraría personajes muy disímiles, pero que teníamos una actitud distinta de la oficial, digamos, llamémosle. Entonces, digamos, la Predinea 73, digamos, se entiende también a partir de que la cantidad de centros educativos extendidos a lo largo de todo el país, en manos de jóvenes, no todos, no quiero tampoco romantizar, pero teníamos una perspectiva distinta del maestro de la escuela de adultos. Bueno, y había un mayor diálogo con la comunidad y experiencias más que interesantes, y una vivencia del momento que vivía la Argentina en los años 72 y 71. Yo mencioné el Cordobazo recién. Bueno, está el regreso a la democracia, el regreso de Perón, las luchas sindicales y políticas, y la lectura de esa realidad hecha por este sistema de centros educativos, que era, por supuesto que había excepciones, tampoco quiero idealizar, ni mucho menos, pero había una realidad distinta. Lidia, ¿tenés algo para decir? Podés usar tu palabra también, ya que estamos hablando de... Si querés, para que vos me pedías, para no tener... No, me parece súper interesante lo que estás diciendo, Manolo. Acá me anoté un montón de preguntas, pero no quiero profundizar. Sí, me doy sino cuenta que, que usé más tiempo del que había previsto. No, a mí me parece súper potente, porque además vamos viendo cómo la DINEA no aparece, porque si no parece que de repente apareció un proyecto transformador de la nada misma, ¿no? Claro. Y como esto se va gestando ahí territorialmente de manera un poquito invisible. A mí esto me parece en perspectiva histórica muy potente también, ¿no? Porque cuántos procesos que de repente se transforman en acontecimientos se gestan sin que ese proceso de gestación sea visible hasta que explota. Entonces eso me parece una línea. Después esta diferencia entre la línea en cupo, porque vos decías, por ejemplo, nosotros teníamos una perspectiva distinta. Bueno, ¿y de dónde venía esa perspectiva distinta, no? Entonces, evidentemente esta línea en cupo, porque es la que nombraste, y seguramente otras militancias de parroquias, pero también seguramente de partidos, de izquierda, etcétera, van conformando otra línea ahí. Entonces, gremial. Y la línea, ¿no?, gremial, que también mencionaste, totalmente. Así que me parece que ahí vamos viendo por lo menos la complejidad de cómo se va tejiendo una trama, ¿no? Y bueno, así que nada. Sí. Ahí le acabas de poner el nombre a una línea de investigación, ¿no? Digo, ver cómo confluyen, qué percepciones y qué cosmovisiones confluyen en esa, ¿no? En un lugar donde había gente que venía de la iglesia postconciliar, concretamente esta escuela donde yo decía que había empezado a tener mi primer grupo de alumnos adultos, era una escuela fundada por un grupo misionero en las muy afueras de Morón, porque no había escuela del Estado, y obedecía a una línea pastoral claramente postconciliar, y ahí podemos poner las ligas agrarias,
algunas líneas de misiones rurales, pero también había gente que venía de la izquierda, gente que venía del peronismo combativo, qué sé yo, la verdad que era muy, muy, muy variopinto, ¿no? Pero es No, que y aparte coincidíamos. yo agrego nada más también para ponerlo en el presente, que después de algún periodo de esas luchas que vos mencionabas, antes de la vuelta a la democracia en el 73, se gestan articulaciones, movimientos populares de origen marxista, cristiano, socialista, liberal, ¿por qué no? Y se genera una novedad, ¿no? Lo digo porque me parece que en el presente hay algo distinto, porque el contexto no había internet, no había internet en aquella época, y sin embargo sí había circulación clandestina de películas, de libros, semiclandestina, no quiero decir terrorista, quiero decir No, no no, 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 oficial, ¿no? Sino no oficial de películas, libros. A Milei, hablar tranquila que a Milei no lo invitamos hoy. No, pero Así mira, que eso me esto es lleva súper potente. a otra de las propuestas que vos me habías hecho y que también la había retomado. Vos me ponías cómo había tomado contacto yo con Freire, ¿no? O dónde conocí a Freire. Y bueno, por empezar, no en la academia, ¿no? Digamos, no en esta, como le gusta decir a un amigo Moreno, no en esta alta casa de estudios. Este, lo conocí, la teoría de Freire me llega justamente en un curso que da una profesora, no quiero arriesgar el nombre porque tengo miedo de equivocarme y decirlo mal, en un grupo cristiano de Moreno, que hacían trabajo con el barrio, años 68, 69, por ahí, este, o sea, de mano de una trabajadora social viene mi conocimiento sobre Freire. O sea, Freire circulaba por un circuito, valga la redundancia, alternativo, ¿no? Y no tanto desde la metodología pedagógica, sino desde la valoración y el rescate de la cultura popular. Eh, y bueno, y conversábamos un poco antes de empezar que la academia en su versión pedagógica durante muchos años lo desestimó a Freire, ¿no? Pero bueno, pero no es el caso. Lo concreto es que circulaba por otros andariveles, ¿no? Este, eh, Yendo ya a lo que fue la experiencia de DINEA 73-75, y voy a tratar de achicar porque si no nos va a agarrar la noche. No sé, la invitación me hizo reflexionar una vez más sobre algunas cuestiones para que las sistematicé, ¿no? Eh, y yo quería marcar dos o tres cuestiones que me parece que tienen que ver con esta realidad insólita para mi gusto, de que 40 años después o 50 años después sigamos hablando de lo que hicimos en la DINEA, ¿no? Yo digo, me parece que fue un proyecto político muy fuerte por algunas razones. Yo destaco primero la apertura, ¿no? Porque en este conjunto de docentes, de compañeros, que nos acercábamos a la DINEA desde distintas perspectivas, había una multiplicidad de encuadramientos políticos, ¿no? Y frente a esa multiplicidad de encuadramientos políticos e ideológicos, el proyecto de la DINEA fue de una inclusión sin dogmatismos ni sectarismos, ¿no? Y entonces convivíamos
gente que militábamos en lugares distintos, o que no militábamos, o que teníamos una idea u otra, pero que estábamos alineados con el proyecto. No es poco. No es poco. Vos decías, no había internet. Bueno, tampoco había tanto sectarismo como después por ahí a veces hemos tenido y que atenta contra los proyectos populares, ¿no? La otra, queda mal que lo diga yo, porque son mis amigos, pero tampoco dejar de decirlo eh, sería una traición. Un muy lúcido equipo de conducción, ¿no? Digo, de conducción política, que la tenía Carlos Grosso como director de la DINEA, y que además tenía compañeros como Juan María Helion, que lamentablemente acaba de fallecer hace unos meses, pero que fue para muchos de nosotros el mentor, el empujador. Cayetano de Lelia, que todos ustedes lo conocen, Ana Escurra, Roberto Albanesi, que armó los centros de nivel secundario, este, y, bueno, y yo tengo una particularidad de aprecio y respeto y demás por Jorge Luis Cabodeasi, que fue el coordinador de la campaña de alfabetización y que también por una enfermedad se nos fue hace unos años, ¿no? Entonces, yo digo, había decisión, y por otro lado había una fuerte decisión política del gobierno nacional, ¿no? Tayana padre, obviamente, para los más jóvenes. Los más viejos decimos Tayana hijo, los más jóvenes pueden decir Tayana padre. Tayana padre, el decreto de Perón otorgando el tiempo para la alfabetización de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que en ese momento, a diferencia de ahora, eran mayoría, provinciales y municipales había mucho menos. La habilitación, esto es una decisión de Tayana, la habilitación de los egresados de los centros de nivel secundario para ingresar a la universidad, que estaba vedada. O sea, había una fuerte decisión política. Y por último, una cuestión que para mí no es menor, una integralidad en la perspectiva de la educación de adultos. ¿Y yo por qué le pongo mucho énfasis a esto? Porque muchas veces separamos, ¿no? Educación, alfabetización, educación de adultos, centros de nivel secundario, formación profesional. Perdemos la perspectiva de que son todos adultos en situación de aprendizaje. Y yo últimamente, se lo decía a Lidia antes de comenzar, estoy también poniendo en esos sujetos a los estudiantes universitarios, que también son adultos que están, y nos merecemos y nos debemos una lectura de la pedagogía universitaria desde algunas categorías de Freire. Hay un escrito de Freire ya grande sobre los docentes universitarios que se los recomiendo porque no tiene desperdicio. Para ir sintetizando, después si les interesa lo explicito, pero digo, esta estrategia integral implicó la campaña de alfabetización CREAR, que en realidad el nombre de CREAR viene de Campaña de Reactivación de Adultos para la Reconstrucción, porque no estaba concebida como una campaña de alfabetización, sino que tenía 3 etapas. La primera era la alfabetización, la segunda era le habíamos llamado de recuperación, traducido hoy serían exámenes de madurez para otorgar las certificaciones de nivel primario, y la transformación de los centros educativos en centros de cultura popular. Bueno, no nos dieron tiempo, apenas terminamos la alfabetización. En el caso de los centros de nivel secundario, que yo les decía, había 7, se extendió la cantidad de 7 a 100, digamos, los que alguna vez
hemos tenido gestión, sabemos lo que esto implica presupuestariamente, una fuerte decisión política, y esa línea de trabajo concretada a través de convenios con los sindicatos. Pero además, digamos, esta experiencia que yo les decía que había algunas escuelas que en lugar de tener esos 7 grados tenían 3, bueno, se generalizó para todas las escuelas. Y dos cuestiones que no son menos importantes: la realización del informe anual regional, que fue una recuperación de cultura popular de todo nuestro país durante el año 74, que al momento de que fuimos desplazados de Guinea en el 75, ya ocupaba una cantidad de habitaciones, y que nunca supimos qué pasó con eso. Si hay algún compañero que dice que fueron quemados, otros, y que había implicado una acción, una salida a terreno de todos los estudiantes de adultos durante la semana de septiembre del 74, la semana del 8 de septiembre de educación de adultos, y recuperar leyendas, tradiciones, historias de luchas, que fueron sistematizadas y que fueron concentradas, y que tampoco pudimos ser, nunca pudo ser usado ese material por esto que estoy diciendo, porque nos echaron y porque no sabemos dónde fue a parar, ¿no? Ana Escurra fue la coordinadora de ese trabajo. No cumplíamos con el cupo femenino, como podrán observar. Y otro hecho también me parece importantísimo: la Asamblea Educativa 1973. Durante una semana todos los servicios educativos en estado de asamblea contestaron una cantidad de cuestiones que habíamos planteado respecto del hecho pedagógico, cuestiones sociales, institucionales, fueron sistematizados. Tampoco hubo demasiado tiempo de... Y ahí llegamos a Freire, si no te parece mal, Lidia. Ustedes saben que Freire viene en noviembre del 73, ¿no? Invitado por el Ministerio de Educación. Yo no sé si en aquel momento Freire tuvo alguna, o seguramente tuvo otras reuniones, porque, como dice Serrat, la información de uno siempre es limitada, pero para los dos núcleos con los que yo, digamos, tuve información y participamos, fue la Facultad de Filosofía, porque Adriana Puigros era la decana en ese momento, y generó varios encuentros en Filosofía y Letras con Freire, y varios días de trabajo en la línea con nosotros, ¿no? Como estamos pensando alrededor de Freire, entro directamente a ver, bueno, cuál fue nuestra relación con Freire. No en la relación personal, encantadora, porque era un tipo muy cálido, muy agradable. Freire no entendía muy bien por qué estaba acá, digamos. Lo digo irónicamente. ¿Qué percepción tenía? Voy a mencionar dos cuestiones que me sugirieron. Una: ¿qué percepción tenía Freire sobre el peronismo, que era el movimiento al cual adscribíamos la mayoría en ese momento, a pesar de ser plural? ¿Y qué percepción tenía el peronismo respecto de Freire? Por supuesto que esto es muy relativo, porque el peronismo es un término polisémico, digamos. ¿Qué peronismo? ¿No? Pero bueno, pero a grandes rasgos algunas cosas podemos decir. Freire tenía la visión respecto del peronismo que tenían, por lo menos, muchas izquierdas latinoamericanas, un movimiento más nacionalista que popular, con una visión más autoritaria, más fascistoide, para usar una palabra a la época,
nadie le podía desconocer su genuinidad popular, ¿no? Estamos hablando del año 73, y en el 72 había ido 1 millón o 2 de personas a buscar a Perón, a Ezeiza, después de 18 años de exilio, digamos. O sea que cualquier analista serio de la política tenía que tomar eso en cuenta. Pero no encajaban muy bien los parámetros, ¿no? En una charla que tuve el gusto de escuchar de Lidia, hablaba y está muy bien, de la comparación, o la comparación de Perón con Getúlio Vargas, digamos. Quizás Freire tenía más una idea de líder más nacionalista, autoritario, a la manera de Getúlio Vargas, que el peronismo. De todos modos, tengo que decir, haciendo honor a su pensamiento, se mostró de un modo absolutamente, primero sorprendido y abierto e interesado, ¿no? Y preocupado, ¿no? Yo alguna vez le comentaba a Lidia que en una de las charlas nos impactó, que nos dijo: a ustedes los van a matar. El noviembre del 73, Chile había tenido su golpe en septiembre del 73, había había empezado ya una onda represora. Freire era un hombre muy bien informado y, digamos, y lo que nos planteó es decir: miren, esto que están haciendo ustedes termina mal para ustedes, digamos, sean prudentes, ¿no? Digamos, era un poco la mirada. En el diálogo más, llamémosle pedagógico, nosotros, por supuesto, conocíamos su obra, no tanto sus primeros libros, sino alguna documentación que había surgido de la acción para la libertad y la recuperación de las culturas populares, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí teníamos un tema de pregunta, no de discusión, porque pero sí de pregunta. Nosotros veíamos en el planteo inicial de Freire de que la alfabetización, digamos, permitía digamos, con toda la concepción de la superación de la conciencia mágica y de llegar a un análisis crítico, la posibilidad de la transformación política. Nosotros veíamos que muchas veces la transformación política, claro, nosotros signados por la experiencia del peronismo, ¿no? La transformación política venía justamente de los sectores con menos educación, ¿no? Bueno, nada, una discusión que digamos, no soy un exégeta en el tema, no sé si meterme, pero digo, la percepción nuestra era, bueno, no necesariamente hay que alfabetizarse para producir un hecho político revolucionario, porque el peronismo lo está produciendo. Y no es que estuviéramos en contra de la alfabetización, ni mucho menos. Era una argucia juvenil para demostrar que nosotros también pensábamos. Y Freire fue muy comprensivo, e incluso él no autocriticaba, pero que entendía que a veces esta conceptualización de él no había sido cabalmente comprendida. ¿Y cuál era la mirada del peronismo sobre Freire? Bueno, muy distinta, ¿no? Distinta era la mirada nuestra de algunos sectores de la derecha peronista. Había una revista bien expresión de esa derecha, que era El Caudillo, y bueno, concretamente a Juan María Helion, desde las páginas del Caudillo, lo amenazaron por difundir la teoría de Freire y haber traído a Freire a la Argentina. O sea que, obviamente, bueno, y seguramente ustedes vieron el documental Uso mis manos, uso mis ideas. Bueno, ahí está claramente planteada las distintas posturas de los sectores peronistas frente a esto, y esto también
redundó en persecuciones a compañeros coordinadores de base, coordinadores Para terminar, yo quería señalar dos cuestiones que me parecen, siempre son dos o tres, ¿no? O sea, se nota que la didáctica ha hecho estragos en mi pensamiento. Y que tiene que ver con Freire. En realidad, y con una última pregunta que me hizo Lidia, que me encantó, si se puede decir que la crear fue freudiana. Yo digo, desde la construcción metodológica de la crear, estuvo presente Freire. Ahora, no estuvo presente solo Freire. Y ahí yo creo que esto que voy a decir ahora, al menos para mí, fue uno de los componentes intelectuales más potentes de esa experiencia, que es la integración del pensamiento de Freire con el de Pichón Rivera. En realidad nosotros, cuando generamos los manuales y la capacitación, fuimos rigurosamente metodológicos, que esto es otra cuestión que a mí me parece que a veces se pinta una idea de Freire romántico, ¿no? Y Freire es un tipo muy riguroso, metodológicamente. No me acuerdo en cuál de los libros decía, no hay educación sin investigación. Y esto me parece que es el ABC, ¿no? A veces el aplicar la educación sin investigación implica que estemos hablando pavadas a un público inexistente. Entonces, fuimos rigurosos en la construcción del universo vocabular, del universo temático y del universo vocabular. Seguramente muchos de los que están acá escuchando lo conocen esto, pero lo digo simplemente para ubicarnos. Generamos un universo vocabular de 28 palabras, de las cuales 18 eran regionales y 10 eran nacionales, y ese universo vocabular fue relevado en cada una de las regiones en una acción, no quiero decir inédita, pero si no es inédita, pegan el poste, en una tarea conjunta con las universidades, ¿no? Con el Comahue en el sur, con Tucumán en el norte, con Córdoba en la región centro. O sea, fuimos rigurosos en el universo, en el relevamiento del universo temático y del universo vocabular. Y fuimos rigurosos en el armado de la metodología lingüística. Quiero mencionar acá a Marta Costa y Ana María Netol. Pero también incorporamos la conceptualización de Pichón respecto de las matrices de aprendizaje y respecto del armado y coordinación de los grupos cuando hablábamos o cuando pautábamos el proceso de discusión grupal en el centro de alfabetización. Y para nosotros fue muy potente ese encuentro del pensamiento de Freire y el pensamiento de Pichón. Que después, muchos años después, yo he leído algunas cosas de colaboraciones y comparaciones. Está el libro de Ana Quiroga, Vivir con el Maestro. Eso para mí fue, digamos, un hallazgo donde no éramos exactamente freirianos, porque éramos mucho más directivos, si ustedes quieren, desde un punto de vista más didáctico, porque direccionábamos más el debate, ¿sí? Pero nos parecía que era a través era el mecanismo que teníamos para permitir una mayor participación de los compañeros alumnos. Bueno, yo terminaría por acá. Me encantaría si hubiera preguntas o comentarios.
estoy a disposición, Lidia. Estás Gracias, muteada, Lidia. Manolo. Súper, súper potente súper interesante, la verdad. Yo recupero algunas cuestiones que surgen acá en el YouTube. Denise por ahí también me ayuda. Y también acá en el chat, un poco volviendo a los 60, Luisa preguntaba, porque yo la conozco a Luisa, y su obsesión por la formación docente como el eje de una política de transformación, ¿no? Entonces ya pone ahí en el chat, no sé si lo ves, la década del 60, más allá del... Porque vos comentaste que una de las... Cuando hablabas de esos años, comentaste varias líneas, y una era la formación docente, muy fuerte. ¿Cómo se formaban en el CEMUL, en la CREFAL? Comentabas cómo se formaron los cuadros de educación de adultos, que después van a ser, por lo que vos contabas, van a ser un proceso, ¿no? Más allá de la posición funcionalista o desarrollista en la que se formaron, después van produciendo otras cosas. Está silenciado. No todos, digo, pero digo. Bueno, pero se formó ahí No, una está muy bien masa. la pregunta. Mirá, yo esto lo puedo decir porque lo digo siempre en público y lo dije cuando tenía que decirlo, ¿no? Eh, yo creo que estamos en un déficit terrible de formación docente para la educación de adultos. Y que, eh, por supuesto que valoro la Ley de Educación Nacional, me parece un hito importantísimo, junto con las demás leyes que fueron acompañando esa gestión política, pero me parece que tenemos que, y los que me conocen como Luisa saben que siempre digo doy el mismo ejemplo. A nadie se le ocurriría que nombrar en una escuela de educación especial a un docente que no tenga la formación de educación especial. Y nosotros seguimos sin concretar la prioridad de aquellos que hayan hecho el esfuerzo de formarse para la educación de adultos. Este, pero bueno, es lo que hay, decía mi mamá. Con eso tenemos que trabajar. CREFAL, digamos, y esto también se lo escuché decir muy bien a Lidia. Eh, ¿Por qué estaba preocupado Estados Unidos por la educación de adultos? Bueno, porque tenían miedo que pasara lo que pasó en Cuba. Entonces, eh, ese plan de adaptabilidad y domesticación, si me permiten la palabra, eh, que expresaba, esto con mucho respeto por la CREFAL como institución, pero digo, no quiero ser liviano en las caracterizaciones, pero era la línea ideológica. Ustedes tengan en cuenta que CREFAL daba en México un curso anual para supervisores de educación de adultos de toda América Latina, y de cada país de América Latina concurrían 4 o 5 supervisores por año, durante 10 años. Bueno, eso es formación de cuadros en serio, porque obviamente había que financiar los viajes, la estadía de un año en México, bueno, la plata esa salía bueno, de la UNESCO, de la OEA, alguien la ponía, digamos, para decirlo en términos más lunfardos. Entonces tenemos esos seminarios que mandábamos los supervisores incluso está por ahí si me escucha Cayetano me mata, pero porque él estaba como representante de los crefalianos, pero eran otros crefalianos, más modernos en la Argentina. Pero conformaban un cuerpo. ¿eh? El CEMUL lo que daba era los cursos de directores y de docentes, ¿no? Ya eran sobre currículum, sobre planeamiento. No nos olvidemos que estábamos en la década que idolatrábamos el planeamiento. El planeamiento,
algo de psicología del adulto. Por supuesto no se hablaba de Freire, ni de generar un espíritu crítico respecto del sistema social vigente. Pero había una preocupación por la formación, sin duda. Y la crear, los SENS y la crear, estas dos líneas de trabajo, de distinto modo, implementaron una fuerte actividad de capacitación. En los SENS, digamos, cosa que no sé si se sabe mucho, el primer diseño curricular de los SENS era por áreas de conocimiento también, habíamos superado el tema de las 10 materias. Y ahí dimos un paso para atrás y evolucionamos, y rompimos ese esquema inicial. En el caso de la CREAR, hubo una fuerte capacitación de los coordinadores de base y de los coordinadores de área, que eran había un coordinador provincial, 5 o 6 coordinadores de área por provincia, no me acuerdo cuántos, y después el alfabetizador, que le llamábamos coordinador de base, ¿no? Y hubo una fuerte, y después me ha tocado encontrarme a lo largo de todos estos años en la gestión educativa, encontrarme con mucha gente que todavía valoraba esa capacitación que había recibido como coordinador de base o como coordinador de área, ¿no? Y yo creo, y voy a decir algo que puede caer mal, pero creo que hemos vivido últimamente una suerte de ímpetu, positivo ímpetu hacia la educación de adultos, sin la suficiente conciencia de la preparación que tenemos que tener para encarar la tarea. No sé, ¿lo dije bien? ¿No? Digamos, no solo es el ímpetu, ¿no? Sino la preparación, la investigación, la formación. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces hay por supuesto que me imagino ya gente que me esté diciendo, no, pero Manolo, nosotros tenemos el postítulo de esto. Sí, pero son formaciones remando, digamos, no están instituidas. Yo creo que tenemos que ir hoy hacia esa institucionalización de la educación de adultos con nuestros primos hermanos de la formación profesional, digamos, que también son adultos que están aprendiendo, ¿no? Bueno, nada. ¿Se me cortó a Manolo o a mí? No, sí, se No, a mí me dice congeló. que tengo... Se congeló la imagen. Pero ahora ya... bueno, ahora no. Se te escucha un poquito, se te escucha cortado igual. Y no sé ahí qué está, hacer. ahí está, ahí volvió, ahí está. Bueno. Hay una pregunta más que también me parece interesante, dos hay. Te las digo las dos, y con eso podemos por ahí también cerrar. Una es, dice, ¿podés dar no sé si Denise, si vos viste alguna más, pero yo veo dos acá, en el YouTube. Dice, ¿podés dar alguna clave de esa integración entre Freire y Pichón? Esa es una pregunta. Entre Freire y Pichón. ¿Y la otra? Y la otra dice, Paulo Freire propone una concepción de educación popular antagónica a la de Sarmiento. Bueno, habría que ver, pero bueno, te digo la pregunta. ¿La valorización de Freire supondría descabezar la figura de Faustino como un prócer educativo? Esa es la otra. No, tan malos no somos. No, hay un comentario más, perdón Manolo que te interrumpo, pero igual creo que ya lo habías respondido, que era de Adriana Pelerino, que preguntaba qué libro de Freire era el que recuperaban, supongo que se refería en ese encuentro con la trabajadora social que mencionaste cuando vos te encontrás con Freire por primera vez. Sí, pero preguntaba... eran libros, eran apuntes que circulaban.
Esos que comentaste de documentos de acción por la Acción libertad. popular, era acción, algo así como acción popular para la recuperación cultural, pero no, es más conceptual. Empiezo por la segunda, que es más fácil. Eh, no, yo a ver, yo creo que lo cierto es que quien hizo la pregunta lo afirmó. El término popular tiene un significado en Freire y otro en Sarmiento, claramente. Eh, digamos, Sarmiento le interesaba la educación popular para que las masas incorporaran criterios de racionalidad, llamémosle, globalmente, y cultura cívica y democracia. No reconocían las masas una potencialidad cultural. Y Freire justamente lo que plantea es que todos producimos cultura, y que la educación lo que hace es instrumentarnos para que esa cultura pueda ser elaborada. Entonces, son dos miradas de lo popular antagónicas, lo cual no significa descabezar a nadie, digamos. Entenderlos también en el contexto de su realidad, ¿no? No es lo mismo Sarmiento en el marco de la Organización Nacional del siglo XIX de la Argentina que Freire, ministro, no ministro, trabajando para Jânio Quadros en Brasil en un intento de gobierno independiente. No, me abstengo de dar otro tipo Jânio Quadros o João Goulart, no, João Goulart. Digo, me parece que hay que leerlos a cada uno en su contexto, ¿no? Yo siempre le insisto a mis alumnos de historia, lo peor que uno puede hacer en historia es extrapolar contextos y situaciones, ¿no? Pero ciertamente son dos concepciones de lo popular diferentes. La otra pregunta era sobre Pablo Freire, sobre el punto de vista. A mí me parece que hay como una complementariedad entre Freire entre Freire y Pichón. Yo no soy un exégeta de Pichón, ni tampoco de Freire, pero no recuerdo que no recuerdo que la preocupación fundamental de Pichón fuera algunas de las cuestiones que plantea Freire sobre los desposeídos, por ejemplo, como categoría. Pero sí que Pichón está planteando un esquema de aprendizaje operativo que requiere pasar sí o sí por la participación de quienes aprenden, ¿no? Y entonces, yo no sé si hay tantos puntos en contacto en cuanto a que dijeran lo mismo, sino a una complementariedad de ambas concepciones. Al menos a mí me funciona así, digamos. Digamos, no necesariamente son puntos de contacto, sino puntos de complementariedad. Bueno, y de hecho, hay gente de la escuela. Bueno, yo no recuerdo si en aquella época ya existía la escuela de psicología social o estaba en ciernes, pero de todos modos muchos compañeros de la corriente de psicología social se dedican a la educación de adultos y muchos de ellos han trabajado en colaboración con los CENS, y medio como anécdota en una vez que fui a visitar un CENS donde trabajaban mucho, había un equipo de apoyo de psicología social y demás, visitando un curso, uno de los chicos, uno de los estudiantes de 18, 19 años, me dice, profe, a mí me gusta esta escuela porque es muy freiriana. Estamos hablando del 2002, ¿no? Y la verdad que me encantó, porque digo, ¿qué querrá? ¿De qué estará hablando? ¿Qué tendrá en la cabeza cuando me dice eso? Pero él estaba contento porque la escuela era muy freiriana.
sea, hay una intencionalidad, una preocupación por atender la subjetividad del otro y no borrarlo del mapa dialogal que supone todo proceso de aprendizaje. No sé cómo estoy ahora porque me dice que estoy inestable. Perdón. No, ahora se te escuchó muy bien. Bueno, sin duda lo de Freire y Pillon es como una línea para indagar y para seguir. Yo me acuerdo cuando Freire estuvo en Argentina en la década del 80, 84, creo. ¿Te acordás que estuvo en la escuela de 86? Que estuvo en la escuela de Pillon Rivière, con Ana Quiroga y no sabía. Una serie de conferencias que andan no por ahí dando vueltas. Así que algo de eso seguramente es súper interesante para explorar. Yo no sabía que venía de tanto antes tampoco, la lectura de Pillon articulada con Freire. Bueno, el tema, el dato histórico es que en el equipo en el equipo de conformación de la Linea había varios compañeros muy cercanos a Pillon, Luis Tosi, Marta Renis, bueno, y ahí se dio la primera discusión se daba entre nosotros, digamos, ¿no? Entre ese equipo que generábamos esto. Yo repasaba ahora, a raíz de esto, que en realidad cuando viene Freire, hay otra cosa queda mal que lo diga yo, pero no lo dicen los demás. No, bueno, Freire vino en el noviembre. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en el mes de junio. Y ya teníamos muy avanzada la planificación de la campaña, obra fundamental de Jorge Caudeasi. Y en esa época de auge de las campañas de alfabetización, la UNESCO otorgaba algunas distinciones, qué sé yo, no me acuerdo, era una especie de los Emmy de la alfabetización. Y nosotros fuimos distinguidos por la tarea de planeamiento y preparación, ¿no? Y se nos dio un premio que por supuesto jamás pudimos exhibir en nuestro currículum, porque era el Natalia Krupskaya. Como ese premio lo pagaba Rusia en la UNESCO, tenía el nombre de la mujer de Lenin, pero no era como para poner en el currículum. Pero bueno, voy al hecho del esfuerzo en la preparación, que yo vuelvo a lo mismo, la rigurosidad técnica, ¿no? Muchas cuestiones fluyeron después porque hubo un buen trabajo de organización. Sí, ahí están, yo no puedo dejar de decir porque hay como 5 o 6 intervenciones de Jorge Viapiano. Hola Jorge. Me imagino. Insistiendo mucho con el tema de la formación, ¿no? No se trata, dice, de salir a hacer, sino de mucha preparación, mucha formación docente, mucha discusión previa. Eso es bien interesante, ¿no? Porque quizás es una cultura diferente también la que trae los medios, la internet, la cultura es un clima completamente distinto y a lo mejor hay que retomar algunas de esas cosas, ¿no? En otras lógicas seguramente, pero esa necesidad de que no se puede salir así nomás tiene una preparación. Y Mari Parello también dice en el currículo de jóvenes y adultos del secundario en Córdoba está psicología social, así que ahí también hay toda una línea fuertísima para indagar. Bueno, nombraste a dos queridos compañeros, Mari y Jorge, trabajadores a full de la educación de adultos. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Manolo, maravillosa la charla, te agradecemos muchísimo el tiempo, la preparación. No, me encantó. La verdad que un montón a mí me parece muy importante, además, como transmisión generacional, ¿no? Porque ahí pasó mucho, fueron décadas muy intensas. Yo siempre le digo a los estudiantes de historia que como en las biografías, viste, hay años que pasan desapercibidos y de repente en una semana se te cambió la vida.
Entonces, en historia pasa lo mismo, hay décadas que no pasa nada y en 3 meses, en 6 meses armaron la campaña Crear, de la cual hablamos durante los próximos 50 años. Entonces, me parece que en ese sentido es súper interesante y además aparecen ahí un montón de líneas, como vos decías, de investigación, de indagación, para seguir pensando, esa articulación de diferentes perspectivas, esa fuerza en la formación, la mística que, aunque no lo dijiste, se transmite, se siente, ¿no? Los jóvenes militando en los barrios de diferentes lugares. A mí me parece que algunos componentes de aquel escenario, traducidos al presente, después de 30 o 40 años de democracia que ya tenemos en la Argentina, se vienen reconstruyendo, ¿no? Es una sociedad que se viene reconstruyendo su capacidad de discusión, de pensamiento crítico. Así que ahí la historia nos permitirá pensar también cómo seguir. Sí, Lidia, también, a ver, eh, eh, también cometimos errores, digamos, Total. digamos, ¿eh? Eh, y yo siempre señalo uno, cuando los centros donde se dogmatizaba y se pasaba del diálogo a la bajada de línea, los adultos se iban, digamos, o sea, eh, los- esto también es es una realidad, ¿no? Digo, bueno, y habremos cometido otros errores de los cuales no nos damos cuenta, pero ese es para mí siempre fue muy llamativo, ¿no? El adulto, bueno, a mí me gusta decir los adultos, cuando no nos sentimos escuchados o respetados, nos vamos, digamos. Este, Ahora, fíjate vos que a mí me impactó muchísimo la lectura de este libro de Pulgarcita de Serres, de Michel Serres. Eh, Porque como diría el alumno del CENS, es muy freiriano, digamos. No, termina siendo freiriano en el sentido de que el educador o los educadores tenemos que hacer el esfuerzo de la decodificación cultural del otro a quien supuestamente vamos a educar. Para mí esta es la cuestión. Vos me preguntabas la otra vez, o al principio, por el tema del personal. Bueno, en mi vuelta a la escuela, esas cosas de la vida, me tocó ser maestro de primer grado, ¿no? En la época que estaba más de moda Piaget, el aprestamiento y todo eso. Y yo encontré muchos puntos en común ahí, que es finalmente leer la realidad del otro. Si vos no lees si no lees la realidad del otro, no podés educar ni adultos, ni niños, ni adolescentes. La diferencia es que los niños se la bancan, los adolescentes más o menos la van manejando, y los adultos no se van, digamos. Pero este meollo de socrático del educador que traía Freire, y pienso en Juan María, digamos, bueno, ahí está la cuestión. Y eso lo podés aplicar a cualquier, digamos, yo creo que esta incorporación de nuevas tecnologías, pandemia por medio, masiva y a cachetazos que hemos tenido, nos va a dejar como también resultado tener que tiempo para decodificar qué pasa con el uso de la tecnología en el caso de los adultos. Otro seminario. Otro. Bueno, empezamos una serie de conversaciones que ojalá seguiremos incorporando a más compañeros, armando una trama, ¿no? De la narración de lo que ha sido la educación de adulto y que debería seguir. Y sobre todo en términos prospectivos, ¿no? En términos de proyecto, ¿no? No en términos sino en términos de las problemáticas que plantea y los aprendizajes, etc. Manolo, muchísimas gracias, súper interesante. Pasó 1 hora y media, a mí se me pasó volando, me quedaron millones de preguntas también. en el medio que las seguiremos haciendo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo también. grande a todos, a Luisa en particular, y a vos, Lidia. Un abrazo a vos, hasta Manolo. pronto. Hasta pronto. Chao.